Buenas tardes a todos. Si algunos no nos hablamos, el motivo de la reunión de hoy del Instituto es analizar, ¿no es cierto?, el proceso, digamos, las pasos y en alguna medida su significado en el contexto del proceso electoral de esta elección, ¿no es cierto?, de medio mandato. Está con nosotros, bueno, creo que casi todos lo conocen, pero Martín de Alessandro, que está acá inmediatamente a mi lado, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y presidente de la Asociación Argentina de Análisis Político. Ignacio Lavach, que también yo, todos los que están acá lo conocen, pero bueno, voy a mencionar, ¿no es cierto?, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Sociología, profesor de la UCA, analista de Medley Advisors, y Julio Burman, el secretario, ¿no es cierto?, de nuestro instituto, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la UBA, director del Observatorio Electoral. Vamos a pedir a cada uno, digamos, una exposición de unos 15 minutos sobre el tema y después abrimos el debate. Martín. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a las autoridades de la academia, del instituto, Rosendo Fraga, muchas gracias, Julio. A mí me gustaría trazar una mirada general, un análisis clínico de lo que tenemos por delante, un poco más de largo plazo y de movimientos lentos. Y quizá esto nos ayude para sosegar un poco los nervios que tenemos por lo que pueda llegar a suceder el domingo. ¿Cómo creo yo que podría interpretarse lo que podría empezar a definirse pasado mañana el domingo? ¿Cómo debiéramos interpretar cuál sería el código para descifrar los movimientos de la política argentina? Desde mi punto de vista hay tres grandes explicaciones de tres grandes politólogos que nos pueden ayudar a trazar un mapa para interpretar todos estos movimientos. El primer gran marco interpretativo de la política argentina, desde mi punto de vista, es el que trazó durante muchos años Torcuato Di Tella. Torcuato Di Tella es un conocido sociólogo político, padre fundador de la sociología política argentina, y en su análisis él decía lo siguiente: durante muchos años, durante muchos libros, los sistemas políticos se diferencian porque hay un partido más a la izquierda y un partido más a la derecha. Lo que diferencia y lo que genera la competencia electoral y el movimiento de la política son las diferenciaciones ideológicas en un continuo derecha e izquierda. Tradicionalmente, por ejemplo, en Inglaterra, en la que él se formó en sus estudios de posgrado, un partido más de centro-izquierda ligado tradicionalmente a sindicatos, como por ejemplo el Partido Laborista, y un partido más liberales ligados a los empresarios, Partido Conservador. Y esa es la tendencia natural de todo sistema político, y es bastante probable, esperable, y en su diagnóstico casi inevitable, que la política argentina también se dirigiera en esa dirección. Por supuesto que la política argentina, Torcuato Di Tella veía que no ocurría eso porque los dos grandes partidos de la Argentina, las dos grandes tradiciones de la Argentina, el peronismo y el radicalismo, no podrían identificarse exactamente como un partido de derecha o un partido de izquierda, sino que los dos partidos tienen secciones, facciones de izquierda, de derecha. Ambos partidos son tradicionalmente policlasistas y por lo tanto era difícil que la sociología hiciera a la política. Por lo tanto, en los pronósticos, en los diagnósticos y en la esperanza del propio Di Tella, lo que tarde o temprano iba a ocurrir en la política argentina era que el peronismo se rompiera y que el radicalismo también se rompiera, porque experimentos contra natura como son no podrían existir durante mucho tiempo, y por lo tanto sectores de izquierda progresistas del radicalismo se unieran con sectores progresistas o de izquierda del peronismo y fundaran un partido de centro izquierda, y lo mismo con las facciones de centro derecha, peronistas más centro derecha radicales juntos, y así el sistema político entonces encontraría una normalidad en su funcionamiento. Algo de esto parecía
que iba a ocurrir en los primeros años del kirchnerismo y en el proyecto original del kirchnerismo, que era superador del peronismo, era la concertación plural, la transversalidad, la convocatoria a ciertos sectores radicales, y no por casualidad el intelectual del primer Kirchner presidente era efectivamente Torcuato Di Tella. El único libro que se publica con el pensamiento de Néstor Kirchner, por decir de alguna forma, es un libro de diálogo entre Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella. Y esto parecía que podía ser posible. El proyecto del kirchnerismo reaviva, ¿no es cierto?, un sector del peronismo, que no estaba dentro del peronismo, el Frente Grande, sectores de derechos humanos, progresistas. Parecía que se podía consolidar eso. En determinado momento ese proyecto fracasa, por razones que no vienen a cuento ahora, y el kirchnerismo se repliega nuevamente sobre el peronismo y se convierte, por ejemplo, en Néstor Kirchner en presidente del Partido Justicialista, y vuelve toda una forma de articulación política bien peronista, fracasado el proyecto original. Pero en definitiva, la idea de Torcuato Di Tella era esto: la articulación de un sistema político argentino entre una derecha y una izquierda. Un segundo patrón de análisis es el de un politólogo canadiense que trabaja en Chile, que se llama Pierre Ostiguy. Ostiguy traza un análisis muy interesante desde mi punto de vista, porque dice, estoy simplificando mucho, pero a rasgos generales su planteo es que es cierto, es posible, algo de razón tenía Di Tella en que puede pensarse en un continuo ideológico la política argentina. Es cierto que hay izquierda y es cierto que hay derecha, pero no es lo único que hay. A ese eje horizontal, izquierda-derecha, se lo debe complementar con un eje vertical que diferencia no tanto la derecha de la izquierda, sino lo que él denomina lo alto y lo bajo. Lo alto y lo bajo refieren a dos formas de construcción política, de articulación de un discurso, de convocatoria a determinados sectores sociales, que, para resumir un poco, creo que podríamos decir como en el eje de lo alto está el respeto por las instituciones, un discurso más articulado, lo que hoy denominaríamos en términos generales valores institucionales o republicanos. Y en cambio en la mitad baja, dividida por este eje horizontal, estarían más bien las apelaciones y la construcción de una forma política no tan preocupada por las exigencias institucionales, sino por el control efectivo del poder y sobre todo del poder territorial. De alguna u otra manera lo que nosotros llamaríamos el populismo. Entonces, en el ejercicio de este politólogo canadiense, Ostiguy, se forma una cruz y podríamos tener algunos sectores, partidos, formas de construcción, bases de apoyo y liderazgos que pertenecen a lo alto en la derecha, a lo alto en la izquierda, a lo bajo en la derecha y a lo bajo en la izquierda. Entonces, por ejemplo, el experimento menemista sería bajo por derecha, preponderantemente, el kirchnerismo bajo por izquierda, el alfonsinismo alto por izquierda, por ejemplo. Siempre estamos simplificando, pero para dar una idea de esto también general, lo cual nos es también muy útil para ver algunos movimientos. En particular, el derrotero del PRO y de la figura de Macri, porque otros trabajos también que han analizado el nacimiento del PRO han mostrado con bastante consistencia, desde mi punto de vista, que el PRO y el liderazgo de Macri se construyó no como un liderazgo no peronista, sino como un liderazgo y un espacio político antikirchnerista, lo cual es bien diferente. Cuando el proyecto del kirchnerismo era desperonizarse, el proyecto original del kirchnerismo, y irrumpe en la escena política el liderazgo de Macri estaba bien cercano al peronismo.
insisto, cuando el kirchnerismo se desperonizaba, Macri se peronizaba, pero siempre antagonizando con el kirchnerismo en alianzas, y muchos pensamos que en algún momento Macri iba a ser candidato a algo por el peronismo, sobre todo por el peronismo de la capital, vacante desde la ida de Daniel Scioli a la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, cuando el proyecto original del kirchnerismo fracasa y el kirchnerismo se peroniza, Macri sigue siendo antikirchnerista, pero se antiperoniza él y termina siendo la alianza Cambiemos con la UCR, que es lo más no peronista o lo más antiperonista que puede haber. Por lo tanto, esto me parece que es una nota interesante como para tratar de entender qué cosa es Cambiemos y sobre todo qué cosa puede ser Cambiemos. Sobre todo si Cambiemos este domingo llegar a mostrar que es un refugio débil para el PRO e incluso para el presidente Macri. El tercer gran análisis macro que me gustaría comentar es el de un sociólogo, politólogo, historiador argentino muy conocido que se llama Juan Carlos Torre. Y Juan Carlos Torre tiene una interpretación macro del sistema político argentino que difiere de las dos anteriores que comenté recién. Para Juan Carlos Torre, el sistema político hay que leerlo de esta manera. En la Argentina hay dos grandes polos políticos que no tienen nada que ver con la izquierda, con la derecha, con lo alto, con lo bajo. Para Torre, la política argentina en la política argentina está el polo peronista y el polo no peronista. Y esto es la clave de lectura que hay que tener. No son los únicos espacios, también, dice él, hay un espacio de centro-derecha que a veces juega con el peronismo y a veces juega con el no peronismo, y también hay un espacio de centro-izquierda progresista que a veces juega con el peronismo y a veces juega con el no peronismo. Depende de cómo se vayan dando las coyunturas y de cómo se vayan desencantando de los peronistas o de los no peronistas. ¿Cómo se explica el kirchnerismo desde esta lente? Creo yo, porque esto no lo ha dicho Torres, sino que es libre interpretación mía. Cuando ocurre la crisis de 2001 y se expresa la gran crisis política de la Argentina con el lema que se vayan todos, el que se vayan todos no era que se vayan todos, era que se vayan todos los no peronistas. Al peronismo casi que no le afectó la crisis de 2001, casi que no se vio tocado por el que se vayan todos. El que se vayan todos afectó a todo el resto de la política argentina. A la UCR, lógicamente, columna vertebral histórica del no peronismo, de la Rúa radical era el presidente, al espacio de centro-derecha que formaba parte del gobierno de la Alianza. Recordemos, Cavallo había salido tercero en las elecciones presidenciales y era el ministro de Economía de la Rúa en el momento de la crisis, y también el espacio de la centro-izquierda, porque a pesar de que el vicepresidente Álvarez había renunciado, su partido de centro-izquierda, el Frepaso, seguía dentro del gobierno. Por lo tanto, ese terremoto destruyó la posibilidad de articulación política durante 12 años del espacio no peronista, y el peronismo unificado, con un liderazgo renovado, como tiene la gran virtud y flexibilidad para conseguirlo, y en el gobierno y en la presidencia era inevitable que ganara la cantidad de elecciones que ganó seguidas y por los márgenes con los que la ganó, y que el no peronismo no pudiera articular un desafío consistente. Finalmente, después de mucho trabajar y muchos años, el no peronismo, recibiendo a la figura más convocante que podía tener como candidato presidencial, que es Macri, logra articular el espacio de Cambiemos y logra finalmente ganar la presidencia y conquistar el gobierno.
Lo que queda por ver ahora son 2 o 3 cuestiones que se van a empezar a definir claramente el domingo. Primero, creo yo, tiene que ver con la gran pregunta de la política argentina, que es ¿qué va a pasar con el peronismo? Hubo algunos diagnósticos que decían que que la elección del 2015 era el 2001 del peronismo y que por lo tanto fragmentado y fragmentada sus bases sociales históricas, ¿no? Porque ahora el mundo del sindicalismo y el mundo del trabajo con el mundo del piqueterismo y los movimientos sociales son 2 universos totalmente diferentes. Entonces, toda la fragmentación política más la fragmentación sociológica de las bases tradicionales del peronismo iba a hacer explotar ese espacio y iba a tener muchas dificultades para poder reconstituirse. Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque es evidente que no hay un nuevo liderazgo, ¿no? Que aún ganando Cristina en provincia de Buenos Aires el domingo, aparentemente va a ser muy difícil que pueda reconstituir un liderazgo a nivel nacional. Digo aparentemente porque, para seguirlo a Rosendo, que siempre dice, con mucha razón, que la política es impredecible y que no se sabe lo que puede pasar. Pero, en principio, parece muy difícil que pueda reconstituirse. Y el segundo problema es qué pasa con el no peronismo. ¿Va a poder afianzarse el espacio Cambiemos como un espacio de gobierno no peronista? Bueno, lógicamente dependerá de los resultados, dependerá de algunos resultados en particular, el de Capital Federal en principio, porque, bueno, si Lustó tiene una muy buena performance, eso puede lastimar mucho a la cohesión de Cambiemos, puede contagiar a los radicales de la provincia de Buenos Aires, que son los más díscolos respecto de la coalición. Si la victoria es contundente de parte de Cambiemos, por supuesto eso puede llegar a consolidar, pero hay que hacer las cuentas en las diferencias de los resultados, hay que hacer las cuentas provincia por provincia, hay que ver cómo queda la posibilidad de articulación de los bloques. Pero para terminar, lo que insisto con que propongo una mirada muy macro, los colegas y amigos seguramente van a hacer análisis más finos y más detallados, pero lo que yo creo que está en juego es la posibilidad de que Cambiemos sea más que un refugio pasajero de 1 o 2 elecciones, que pueda constituirse como un bloque político y social del no peronismo que pueda enfrentar una eventual, cosa que también habrá que ver el domingo, reconfiguración o rearticulación del peronismo, que por ahora no tiene muy claro su destino ni su liderazgo, pero los resultados electorales en las democracias son los que mandan, y entonces tendremos que esperar por lo menos hasta las 9 de la noche del domingo. Muchas gracias. Bueno, gracias a Rosendo, a Julio y a Martín que me acompaña acá. Yo voy a ir un poco más a la coyuntura. Tengo acá una serie de preguntas que hice para estimular el debate, y por ahí mi visión va a ser un poco contra el saber convencional, ¿no? Entonces, las preguntas son, bueno, básicamente, ¿por qué son importantes las PASO? ¿Por qué es importante la elección de octubre? ¿Qué es lo que está en juego? Y un poco analizar la centralidad de la elección bonaerense que tanta histeria está causando, ¿no? Entonces, a ver, todos sabemos, las PASO son un mecanismo para definir candidaturas, muy criticado últimamente, pero la verdad se usa bastante, ¿no? Está esta acusación de que nadie las usa, pero al final del día solamente hay 5 distritos que no tienen primarias. En el resto, por lo menos hay, si mal no recuerdo, Cambiemos la usa en 8 distritos, a la par. 13, más. Así que, digo, se las critica, no sé por qué, pero no se usa bastante. Pero hay algo más, ¿no? Por un lado es una suerte de mega encuesta también, y como buena mega encuesta, o sea, uno se preguntaría, bueno, ¿qué tan creíble va a ser en cuanto a predecir el resultado en octubre? ¿Qué impacto tiene?
Así que bueno, esas son un poco las preguntas que yo quiero plantear. Bueno, ¿por qué es importante la elección de octubre? Creo que es bastante obvio. Por un lado está el tema de que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de senadores. Y por otro lado está la sombra del pasado, ¿no? Esta asociación entre derrotas electorales en elecciones de medio término y gobiernos que no terminaron el mandato. Yo creo que es una relación que no está bien probada la causalidad. Y también está la sombra del pasado por el hecho de que Macri es el primer presidente no peronista, básicamente de la vuelta de la democracia, ni peronista ni radical, ¿no? Y sabemos la suerte de los gobiernos radicales desde la vuelta de la democracia y más, si uno va más atrás, desde que apareció el peronismo en la política argentina, ¿no? Entonces está como toda esta sombra del pasado que plantea dudas sobre la gobernabilidad. ¿Qué pasa si a Macri no le va bien en la elección intermedia? ¿Va a ser un pato rengo de cara al 2019? ¿Quiere decir que vuelve en 2019 el populismo, entre comillas, por decirlo de una manera, algo que a esta expresión de Durán Barba, el círculo rojo, como que le genera cierto escalofrío, ¿no? Y que se pone así como muy crítico, diciendo que Macri tendría que haber puesto presa a Cristina, que cómo la revivió, etcétera, etcétera. Bueno, es una elección que genera muchas preguntas, que genera mucho nervio, y yo tengo un temor, que sea una elección que no resuelva absolutamente nada, ¿sí? Que sea una elección donde no se define el liderazgo peronista, donde, si uno lo piensa, el balance de fuerzas en el Congreso no va a cambiar, donde no va a haber lluvia de inversiones, incluso en el mejor escenario, porque realmente las reformas que probablemente los inversores quisieran ver no se van a definir de 2017 al 2019, por más que cambiemos alguna muy buena elección. Se queda corto en la mayoría, en las dos cámaras. Incluso, imaginen la mejor elección de Cambiemos, va a tener un impacto psicológico increíble, y también por otro motivo, yo diría, que es que uno piensa, ¿no? Me voy a poner el sombrero de los críticos, los que critican al gobierno por derecha, que dicen que es kirchnerismo con buenos modales, que es populismo, etcétera, etcétera. Piensen, si alguien es validado por las urnas, ¿qué incentivo tiene para cambiar la estrategia económica? Ninguno. Más bien, todo lo contrario. Me votaron, estoy haciendo las cosas bien, voy a seguir así. O sea, no cambiemos. Ahora, supónganse que a Cristina le fuera mucho mejor de lo que dice cualquier encuesta y que el gobierno sufriera una paliza en el resto de los distritos, cosa que tampoco ninguna encuesta está previendo. Uno diría, bueno, los que financian el gradualismo van a entrar en pánico, o sea, el gradualismo fiscal está financiado por endeudamiento, ¿no? Entonces les va a correr un poco de frío por la espalda, se va a encarecer el endeudamiento, al gobierno le va a costar un poquito más y tal vez tenga que hacer más ese ajuste fiscal que tanto piden nuestros ortodoxos, ¿no? Entonces, por eso te diría, bueno, cuidado, no sé si se define ni, y menos creo que se defina la elección del 2019. Entonces, criticando un poquito esta idea del saber convencional. Entonces, este saber convencional plantea que las elecciones intermedias pueden ser como una suerte de moción de censura, ¿sí? Que eso lo plantea un politólogo noruego, se llama Leif Marsenstred, que dice que es una forma, las elecciones intermedias y las manifestaciones también pueden ser como un mecanismo que flexibiliza al presidencialismo, ¿no? Tomando el guante de la crítica de Juan Lins, que decía que el presidencialismo es un sistema muy rígido por justamente el carácter fijo del mandato del presidente y del Congreso, ¿no? Y que podría llevar a situaciones de parálisis cuando un presidente estaba en minoría, ¿no? Segunda cuestión, el tema de la centralidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo el mundo está diciendo que básicamente una elección a 24 distritos, donde se votan bancas de senadores y bancas de diputados, donde el gobierno va a ser la fuerza más votada a nivel nacional, donde es casi, dado lo poco que arriesga, va a tener más bancas. O sea, digo, piensen esto, arriesga 40 bancas de diputados y 3 de senadores que hay sobre 24 que hay en juego. Y si me corren, voy a la provincia de Buenos Aires, de 35 bancas de diputados y 3 de senadores, arriesga 0 bancas de senadores y 3 de diputados. O sea que asumamos que saca un tercio de los votos, quiere decir que va a tener un upside enorme en la provincia de Buenos Aires, justamente. Pero bueno, está esta cuestión de que en 6 de 7 casos la elección intermedia de la provincia de Buenos Aires supuestamente predijo si iba a haber cambio o continuidad en la elección siguiente. O sea, mi primer comentario acá sería cuidado, correlación no es causalidad. Segundo, es un número muy bajo en estadística, ¿sí? Tercero, miremos los casos en detalle.
¿Qué características tienen esos casos que donde un gobierno, digamos un candidato del gobierno o de la oposición ganó contundentemente la provincia de Buenos Aires en la elección legislativa y después hubo continuidad o alternancia dependiendo de quién había ganado? Bueno, en esos 6 casos que justamente uno diría la provincia de Buenos Aires predice bien, lo que hubo fueron victorias contundentes. Si ganaba contundentemente la oposición, en la siguiente elección presidencial ganaba la oposición y había alternancia. Si ganaba contundentemente el oficialismo, y como para no mentirles tengo los números acá, pero básicamente, miremos, el 87 el peronismo en la provincia de Buenos Aires sacó el 45% de los votos, 8 puntos de ventaja sobre el radicalismo. En el 93 el menemismo, ¿sí?, sacó 48% de los votos contra 26, creo que la lista era la de Storani. En ese momento fue la elección histórica esa que Otaegui predijo una cosa y que pobre, si hubiera vivido en estos tiempos Otaegui no tendría ningún problema, seguiría en el mercado. La elección del 97, la de Fernández Mejide con Chiche Duhalde, sacó 48% de los votos, casi el 50% de los votos y 8 puntos de ventaja. Si miro el 2001, ¿sí?, Duhalde ganó con 37% de los votos y 22% sobre la lista de Alfonsín. 2005, 46-20, la de Cristina. Y 2013, Massa sacó casi 44% de los votos y 33% de Insaurralde. ¿Cuál es el único caso que falla a la hora de predecir? Un poco el que generó que todo el antikirchnerismo se comiera el amague, la elección de Narváez. ¿Por cuánto ganó? Yo me acuerdo muy bien cuando Kirchner dijo esa noche, por 2 puntitos. Nos ganaron por 2 puntitos, dijo Kirchner esa noche. Entonces, yo tendría cuidado, si esta elección va a definirse por tercios, uno tiende a pensar que la diferencia va a ser exigua. No digo que vaya a ser así, hoy es un gran supuesto confiar en las encuestas, pero digo, si vamos a una elección parecida a la del 2009, yo le entraría a dudar del carácter predictivo. También dudaría a ver, para los que sostienen que esto puede generar una crisis de gobernabilidad, un primer lugar de Cristina, yo diría, bueno, miremos cómo fueron las elecciones intermedias que preanunciaron en la salida de Alfonsín. A ver, yo creo que Alfonsín no se fue por la elección intermedia, o la de la Rúa. Se produjeron en un contexto de crisis económica, digo, Alfonsín se fue en el medio de la hiperinflación, de la Rúa se fue en el medio de la crisis de la convertibilidad, ¿sí? Y fueron elecciones donde el gobierno perdió no solo la provincia de Buenos Aires, perdió bancas en el Congreso, perdió la mayoría. En el caso del alfonsismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y en el caso de la Alianza lo mismo. Y también perdió a nivel nacional en términos de votos. O sea que si tuviéramos que tomar los 3 parámetros para medir el resultado de la elección, tenemos bancas, votos a nivel nacional, que el único que suma es Cambiemos, ¿sí?, y podemos hacer la concesión de que vamos juntos, se puede sumar al voto de Cambiemos, y la provincia de Buenos Aires. Entonces, en base a esto, ¿qué podemos esperar? Digo, en primer lugar, la PASO es como un anticipo, pero yo tomaría este anticipo con pinzas. Vimos en el 2015 que hubo una diferencia notable entre la cantidad de gente que fue a votar entre la PASO y la general. En la provincia de Buenos Aires hubo 700.000 votos de diferencia. No sabemos si se diera lo mismo, una baja participación, qué va a pasar entre agosto y octubre. Segundo lugar, el tema del voto estratégico. Hay que tomarlo con pinzas a esto. Yo me acuerdo muy bien en el 2011 de escuchar a algunos periodistas decir que, bueno, y había varios políticos y candidatos creérselo, que básicamente había que salir segundo cortándose del resto del pelotón y que eso iba a generar un reagrupamiento que iba a forzar un balotaje contra Cristina. Y bueno, las primarias de agosto desmitificaron eso, básicamente nadie se pudo cortar. Esa lectura hasta un poco como que indujo a los candidatos opositores a no formar ningún tipo de coalición, Alfonsín por un lado, Wiener por otro, y le facilitó la tarea a Cristina. Digo, lo inusual de la elección del 2011 no fue que Cristina sacara el 52% de los votos, sino que le llevara 38 puntos de ventaja al siguiente, ¿no? Así que bueno, entonces, ¿qué sabemos de las PASO? La verdad que poco, porque la hemos utilizado solamente 3 veces, y entonces es difícil predecir los resultados, cómo se van a realinear los votantes entre agosto y octubre. Uno esperaría que, a ver, si hay un resultado de cierta paridad en el segundo lugar entre Massa y Bullrich, no va a haber un voto estratégico, va a ser muy difícil inducirlo. Ahora, si Randazzo queda muy rezagado, probablemente sí haya un realineamiento de votantes. Pero digo, es difícil estimarlo a eso a priori, con lo cual yo tendría cuidado a la hora de... Me imagino que si se da
segundo lugar de Cambiemos, bien distante de Massa, van a ir atrás de ciertos votantes de Massa que tengan miedo, rechazo hacia la presidenta, un rechazo muy fuerte. Pero que sean exitosos es otra historia. Respecto a los escenarios para el domingo, y yo creo que hasta los podría decir para octubre, me parece que hay 4 lecturas posibles. Un escenario apocalíptico, por decirlo de una manera, para el gobierno, que no creo que sea muy probable, que es el gobierno pierde por paliza, digamos, ¿y por qué definimos paliza? Que Cristina llegue al 40 y le saque por lo menos 8 o 10 puntos de ventaja a Bullrich, no sé cuánto, o que saque más de 40, ¿no? Pero digo, y que aparte pierden el resto de los distritos importantes, los grandes, los más poblados, ¿no? Porque digo, uno piensa, ¿por qué el 2019 en la cabeza? Y bueno, va a ser, Buenos Aires representa el 40% de los votantes, y si uno le suma Mendoza, Córdoba, Santa Fe y la capital, eso nos pone ya cerca del 70% de los votos. Entonces, si le va mal en los 5 distritos grandes, uno va a empezar a descontar y difícil que reelija a Macri, ¿no? Obviamente ese escenario apocalíptico va a envalentonar, yo creo, a ciertos sectores del kirchnerismo más radicalizados que desde el principio como que le han negado legitimidad al gobierno de Macri, que quieren validar la narrativa de que, bueno, un gobierno de la derecha solamente puede terminar en otro 2001. Un escenario moderadamente negativo, yo diría, donde al gobierno le va bien fuera de la provincia de Buenos Aires, pero la derrota no es una derrota ajustada en la provincia de Buenos Aires, ni ahora ni en octubre. Un escenario moderadamente positivo que es, yo diría, el empate técnico con ventaja para Cristina. O sea, nos ganaron por 2 puntitos en provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país no fue muy bien, y me parece que nos movemos entre ese escenario y el escenario positivo, que es que Cambiemos haga, como dicen en capote, en este juego de cartas, es decir, que gane los 5 distritos principales y que aparte de un par de batacazos simbólicos, ¿no? Que me parece que el gobierno los espera, no digo que se vayan a ocurrir, que son San Luis, donde los Rodríguez creo que no perdieron nunca, no sé si en el 85 perdieron, y Santa Cruz, por obvio motivo, ¿no? Porque es el bastión de la familia Kirchner. ¿Qué podría pasar si se da el escenario apocalíptico? Bueno, sí, va a ser muy problemático para Cambiemos. Me parece que los movimientos que vimos en el tipo de cambio los últimos días un poco nos dan una pauta de eso. El hecho de que desde que se lanzó Cristina el peso se devaluó algo así como casi un 9%, y uno lo mira con otras monedas latinoamericanas y más bien se tendieron a apreciar, algunas más, otras menos. También me parece que va a generar mucha crítica interna, que es una suerte de revancha del ala política que va a ir por la cabeza del ala de la comunicación política, del ala más moderna, esa que desprecia un poquito la política territorial, ¿no? O sea, con el jefe de gabinete a la cabeza. Ahora, ¿hay vida después de este escenario? Ese es el escenario más complicado. De un escenario más moderado, ¿hay vida? Digo, si Temer con su 8% de popularidad sobrevive, yo creo que sí, ¿no? O sea, va a ser más difícil obviamente gobernar. No me queda muy claro que se vaya a recomponer el liderazgo de Cristina en el kirchnerismo, salvo que haga una elección descollante en la provincia de Buenos Aires, y que incluso si esos sectores más radicalizados del kirchnerismo tratan de crear su propio pequeño 2001, eso les vaya a salir, ¿no? Digo, me parece que el resto del peronismo está silenciosamente más cómodo con el macrismo en el poder que con Cristina en el poder, y que en la medida de lo posible preferirían otra cosa, que eso vaya a salir de acá a 2 años, tengo mis dudas. Con lo cual, yo diría, parece que estamos moviéndonos entre esos 2 escenarios. El escenario medianamente positivo, donde obviamente el primer lugar de Cristina en la provincia de Buenos Aires no va a ser algo que va a pasar desapercibido, y me parece que vamos a tener bastante ruido al principio, pero que después, si uno lo piensa, Cristina es como el factor de discordia dentro del peronismo, ¿no? O sea, el que evita que se dé la renovación, ¿sí? Es como eso que decía la definición de crisis de Gramsci, ¿no? Lo muerto no se termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y que en algún punto, hasta que, digo, si algo que le ha traído ventaja al gobierno es que el peronismo siga fragmentado, ¿no? Entonces, no es terrible, de vuelta, si Cristina se mantiene dentro de 35 puntos y la distancia es corta, me parece que el nervio va a terminar pasándose cuando la gente mire, bueno, si esto tiene algún tipo de vínculo con lo que va a pasar en el 2019, al final, si el gobierno saca 35 puntos, que es lo mismo que sacó, más de hecho, en la elección de 2015, y está muy cerca del 40, que es el umbral por lo menos para entrar a un balotaje, por ahí con mucha fragmentación para ganarlo.
se va a calmar. Ahora, si es el escenario medianamente, el escenario positivo, bueno, algunos van a especular con que se murió el kirchnerismo y yo ahí tiendo a desafiar eso. Los populismos no se mueren de un día para otro, especialmente este tipo de populismos que fueron en algún punto inclusivos, que tuvieron un carácter muy simbólico de darle voz a sectores excluidos. Con lo cual va a ser un factor, me parece que por un tiempo, así como en Perú el fujimorismo sigue siendo una fuerza que hay que tener en cuenta, el kirchnerismo va a seguir ahí. De ahí mi carácter escéptico a cuánto pueden definir estas elecciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, especialmente a Marita, la presidenta de la Academia. Yo, para no repetirme ni solaparme con ninguno, ni con Martín ni con Nacho, voy a plantear algunos interrogantes presuntamente complementarios. Tenemos la segunda elección intermedia con PASO, ¿no? La previa fue la del 2013, una elección que en la provincia de Buenos Aires ganó Sergio Massa y que en la elección general lo que hizo fue profundizar los resultados del primero y del segundo. Y en aquel momento, bueno, Massa, que había quedado con 44% de los votos en la general, quedaba posicionado como el presidenciable para el 2015. Bueno, y parecía que el PRO, que no había participado de esa revolución electoral masista, quedaba, digamos, confinado a la ciudad de Buenos Aires a hacer un partido, digamos, de orden vecinal. Lo que ocurrió fue lo contrario, ¿no? Hoy Massa pareciera tener un partido provincial bonaerense que encima está pujando desde el tercer lugar por participar de la elección que está tendiendo a polarizarse entre los dos lemas principales. Y Cambiemos, a partir del PRO, logró convertirse en un partido nacional. Por lo tanto, los tres interrogantes que yo quiero plantear muy brevemente son, en primer lugar, si acaso esta elección plantea algo acerca del futuro de Cambiemos como partido, un poco en línea con algunas cosas que planteó Martín. Luego, ¿qué es lo que esto implica para Cambiemos como gobierno? Es cierto que es una elección legislativa, que no necesariamente hay que dramatizar tanto las consecuencias de esto, pero bueno, podemos siempre especular. Y algo acerca de qué pasa con el peronismo como partido. Todo esto en el marco de una pregunta transversal, que es quién va a ganar las elecciones, ¿no? Porque acá Ignacio dijo algo que me parece que es un poco la clave. Él dijo, Cambiemos va a ganar las elecciones a nivel nacional porque es la única denominación común en 23 provincias, pero vamos a sumarle Vamos Juntos también porque es Cambiemos. Y si hacemos ese ejercicio, bueno, estamos abriendo una caja de Pandora porque si nos ponemos a sumar, también podemos sumar a los diferentes peronismos. Y acá tenemos, me parece, dos criterios para tratar cómo vamos a ver al peronismo el lunes, ¿no? Seguramente alguna lectura va a mostrar Cambiemos primero y luego una tabla infinita con todas las denominaciones, con solamente Cambiemos sacando 2 dígitos y el resto casi un dígito todos. No sé si más llegará al 10% nacional, con un país que está en varios distritos, pero seguramente todos los peronismos provinciales de distritos, esos 40 peronismos que hay dando vuelta, ninguno va a pasar del 10%. Ahora, el tema es qué va a pasar con todos esos peronismos luego en los bloques del Congreso, porque yo no creo que vaya a ser tan fragmentado el peronismo del Congreso, ¿no? Si uno quiere hacer la clasificación de los peronismos, digamos, político-identitario, un poco lo que decía Martín sobre Ostiquí, bueno, podemos decir que hay dos grandes sectores, el kirchnerismo o neokirchnerismo, ahora con el del ciudadanismo, y luego el conjunto de los peronismos que los identificamos con los peronismos provinciales y tendemos a creer que eso es el peronismo no kirchnerista. Ahora, estamos en 2017, ¿no? El kirchnerismo como eje de la política argentina no es más el que plantea todas las demarcaciones y hoy tenemos la posibilidad de que haya nuevos agrupamientos, ¿no? Que haya una mesa chica donde están Schiaretti, el tucumano, ¿cómo se llama? Mansur, Bordet y otros gobernadores que hasta hace algunos meses parecían incompatibles, da cuenta de que seguramente el peronismo postelectoral se va a coordinar. Por lo tanto, bueno, vamos a preguntarnos luego de las elecciones, si lo vemos a todos juntos, si tenemos que sumar nuevamente lo que pasó el día de la elección. Y acá, bueno, el otro interrogante es Cristina Kirchner, porque estamos todos partiendo del supuesto de que de que su proyecto es crear un partido político no peronista que se va a nutrir fundamentalmente
de todos aquellos que quedan aún, digamos, los nostálgicos del kirchnerismo reciente, y que va a ser rancho aparte respecto de los gobernadores. Hay una tapa de La Nación de hace unos días diciendo eso: los gobernadores están incómodos con el protagonismo de Cristina Kirchner. Pero no sé si podemos estar tan seguros de que eso va a ser lo que va a suceder. Yo creo que Cristina Kirchner sabe que ella no tiene sobrevida política fuera del peronismo. Creo también que lo que está haciendo, si no se hubiera retirado de la vida política, tiene que ver con tratar de liderar el peronismo nuevamente, plantear una suerte de cara renovadora con este invento de la unidad ciudadana. Y por lo tanto, estamos hablando de un actor que va a tratar de terciar en todo este conjunto de votos que, si hacemos la suma un poco con la caja de Pandora que abrió Ignacio, seguramente va a ser mayoritario, ¿no? Porque si el Cambiemos va a sacar 1/3 de los votos, los provinciales, que en esta elección va a haber muchos provinciales, ¿no? Probablemente la columna de partidos provinciales va a ser numerosa, porque los santiagueños, los misioneros, los neuquinos, esta vez no le suman a ninguna columna, van a ser un volumen importante. La izquierda y Massa sacarán algo, pero queda todo un resto que van a ser todos los peronismos. No sé bien qué porcentaje es eso, pero seguramente va a ser relevante, ¿no? Ahora, bueno, creo que de toda esta ecuación que seguramente vamos a, los analistas políticos vamos a subir nuestro precio el domingo y el lunes, porque todo esto hay que ordenarlo como nunca. Creo que nunca hubo una elección tan desordenada conceptualmente como esta. No sé, Rosendo, corríjame en eso. Pero creo que todo eso se va a terminar de aclarar cuando veamos a qué bloque va cada diputado, a qué bloque va cada senador. Y ahí vamos a saber realmente qué pasó en esta elección, que va a tener final abierto por lo menos hasta diciembre, enero. Ahora, ¿qué va a pasar con Cambiemos como partido, con este escenario? Yo creo que hay que recordar cómo fue la historia del PRO, ¿no? El PRO no era un partido político, era una coalición electoral, ¿no? Que estaba formada era básicamente la Ciudad de Buenos Aires, por Compromiso para el Cambio, que era el partido original de Mauricio Macri, que es justamente el partido al que se referencian el macrismo más puro, que se sigue llamando Compromiso para el Cambio cuando las cámaras están cerradas, Recrear, que terminó siendo absorbido por el PRO, y algunos otros partidos de centro derecha basados en la Ciudad de Buenos Aires que también fueron absorbidos por el PRO, que se transformó de coalición a partido. No es el único caso, hay bastantes casos parecidos en el mundo, inclusive en Argentina, de ascenso de coalición a partido. Ahora, ¿por qué creo que se produjo este ascenso de coalición a partido de parte del PRO? En primer lugar, porque le permitía tener un partido nacional, ¿no? Absorbiendo a todos esos socios menores que estaban presentes en varias provincias. De repente el partido PRO se convirtió en un partido nacionalizado, por lo menos jurídicamente, y aparte porque había construido una buena marca, ¿no? El PRO realmente se convirtió en una marca muy potente. El macrismo piensa fuertemente en términos de marca política, y creo que ahora construyó otra buena marca, que es Cambiemos, que es tal vez la marca más con mejor reputación hoy de la política argentina. Nadie habla mal de Cambiemos. Lustó tiene casi un problema existencial porque trata de ser opositor, no sabe bien. El problema es que no puede hablar mal de Cambiemos como construcción política y sigue reivindicando la idea de Cambiemos. Lo que vimos en este proceso de cierre de listas, esto ya lo hemos comentado acá en una reunión previa, fue que el macrismo se convirtió en el eje fundamental de Cambiemos. Esto tiene mucho que ver también con otra cuestión que estaba implícita en lo que comentaron antes ustedes dos, y es que en Argentina ser oficialismo te permite construir un partido, ser oposición no te lo permite. Esto requiere un análisis del sistema de partidos con otro eje tal vez que los tres que mencionó Martín, en el cual tenemos que analizar toda esta dinámica de los partidos de gobierno, los partidos carteles, que en Argentina evidentemente son el centro de la construcción política, ¿no? Ahora, yo creo que no hay que descartar esta idea que Mauricio Macri quiera convertir a Cambiemos en un nuevo partido, ¿no? Y que a los que no les gusta se van y a los que les gusta adentro, bienvenidos. Lo que aparece ahora como escenario bastante sorprendente es la posibilidad de que Elisa Carrió quede como la gran triunfadora cambiemita de esta elección, ¿verdad? Porque supongamos que, en el escenario que yo no lo veo tan probable como algunas encuestas, pero supongamos que Cristina Kirchner gana las elecciones en la provincia, una provincia en la cual el PRO asumió la tarea casi sacrificada de ponerse la elección al hombro, ¿no?
poniendo ministros y poniendo a su figura, digamos, más innovadora, que es Vidal, como eje de la campaña. Y eso es derrotado por Cristina Kirchner, digamos, va a ser una derrota, tal vez no de Cambiemos, es que Cambiemos gana las elecciones a nivel nacional, pero sí del PRO como partido que tomó la responsabilidad de la conducción bonaerense, ¿no? Ahora, si Carrió gana las elecciones en los términos que creo que la va a ganar, que creo que va a ser la gran ganadora de Cambiemos en todo el país, y Carrió se va a convertir en una figura con una voz creciente, ¿no? Hoy está Carrió completamente alineada con la campaña de Cambiemos, la vemos en los afiches, en el discurso, parece una macrista más, pero sabemos perfectamente que esto no es así y que una Carrió empoderada se va a convertir en una voz potente en cualquier cosa que quiera hacer Cambiemos de ahora en adelante. Y acá estoy hablando de Cambiemos como gobierno. Si algo sabemos de Mauricio Macri es que no le gusta compartir el poder de decisión y no sé si va a poder Carrió terciar en el mecanismo decisorio del gobierno del Cambiemos, yo creo que no, pero sí creo que la tensión se va a producir y que ella lo va a intentar, y creo también que ella no piensa exactamente como muchos de los ortodoxos del PRO que mencionabas vos, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Carrió en materia económica? Es bastante enigmático porque no habla mucho de economía. Bueno, ahora apareció hablando de economía la última semana, bastante. Dijo cosas que se salen un poco el libreto de Cambiemos, pero yo no creo que Carrió sea muy partidaria de reducir 3 puntos de déficit fiscal en un año. Y creo que si llega a darse ese escenario de un Cambiemos que gana las elecciones, pero con un PRO que las pierde en la provincia de Buenos Aires y una Carrió empoderada, yo creo que Mauricio Macri va a seguir igual con su proyecto de bajar el déficit fiscal y de absorber y de seguir incrementando la reserva del central y un poco los ejes que se han ido insinuando en este año, pero va a encontrar un límite interno que va a ser Elisa Carrió, ¿no? Ahora, la otra pregunta que podemos hacer, y con esto voy cerrando, así podemos conversar, y aparte falta obviamente las conclusiones de Rosendo, es si estas elecciones va a tener alguna lectura regional. Regional quiero decir sudamericana o latinoamericana, porque Mauricio Macri, bueno, creo que lo hemos hablado también antes aquí, el factor regional de la política está adormecido en el último año y pico en la región, no hay realmente política regional. Ha habido en estas últimas semanas o meses alguna idea de crear a partir de la cuestión Venezuela, donde se está viendo justamente que el factor regional de la política no existe porque todos los gobiernos opinan, toman decisiones, pero eso no tiene ninguna incidencia realmente en Venezuela. Pero en todo caso, bueno, Mauricio Macri estuvo jugando la carta de ser el único presidente de los elegidos recientemente que tiene legitimidad política como para alzar su voz, ¿no? Esto ha sido un poco lo que Macri pareciera haber estado haciendo en este marco. Ahora, si Mauricio Macri queda como relativamente derrotado en estas elecciones, creo que esa idea de la política regional va a quedar aún más en suspenso de lo que venimos viendo últimamente, ¿no? Y a mí me llamó bastante la atención, y lo planteo como un interrogante, esta visita de Eduardo Duhalde a Lula, con todas las fotos y lo que significan las fotos en este momento. Duhalde, que es una persona que a mí me parece que tiene una visión regional, con su visita a Lula y con esa foto y con su apoyo frente a la llamada persecución judicial que dijo está sufriendo Lula, que recordemos que es uno de los candidatos si hubiera elecciones en Brasil. Todo indica ahora que Temer va a terminar el mandato, pero si hubiera elecciones Lula va a estar ahí seguramente, si es que puede competir. Lo que está haciendo Duhalde, me parece, es trazar una suerte de puente con este sector de la política brasileña que sigue siendo, digamos, un reservorio de poder, ¿no? Es decir que si Macri no emerge como un líder regional, y esta elección puede llegar a significarlo, no sé en qué medida vamos a poder seguir jugando con esas categorías binarias en la política regional y no va a dar lugar a nuevas reconfiguraciones y nuevas discusiones en las cuales pueden aparecer, por ejemplo, campos que antes parecían opuestos,
dialogando en la búsqueda de un consenso, algún orden en algunas situaciones domésticas, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo quiero, me parece que han sido 3 exposiciones realmente muy interesantes, ¿no es cierto? Que además interesantes porque van a resistir el paso del domingo 13 de agosto, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no es cierto? Han sido diferentes pero muy complementarias. Les agradezco mucho a ustedes haber venido. Y un último aplauso.